Bueno, ¿con qué pregunta vamos a empezar? Podemos empezar con la uno. Empecemos con la uno. Dale, lee la uno, pues. Dice, espérame que ya la perdí. Explique la ilustración del heredero. Ok, para explicar la ilustración del heredero, voy a tenerles que hacer una pregunta antes, porque después de la explicación vamos a tener que aplicarlo. Y esta pregunta que les voy a hacer ahorita les va a facilitar aplicarlo una vez que se las haya explicado. Okay. Cuéntenme cuándo se sintieron adultos. Por eso quería hablar sobre edades, porque quería decir que ustedes ya no son adolescentes. Así que, ¿cuándo se sintieron adultos? Bueno, yo me sentí adulta cuando recibí mi primer carro, que ya me iba para la universidad. Ahí me sentí adulta. Es un montón. ¿Y por qué un carro te hizo sentir adulta? Porque sentía que tenía la libertad para ir a donde quisiera, cuando quisiera, y que ya no iba a depender de mis papás para que me llevaran a la U. O sea, cuando tuviste la oportunidad de tomar tus propias decisiones. Ahí me sentí adulta. Ahí te sentiste adulto. ¿Johnny? Quizá cuando tuve la oportunidad de aportar a mi familia, hablando sobre mi trabajo. ¿Cuándo trabajaste? Buenísimo. ¿A qué edad tuviste tu primer carro? Lo tuve a los 17. 17. ¿Y vos a qué edad empezaste a trabajar? Como unos 16 años. 16 años. Uno antes que el otro. ¿Por qué es tan importante por qué es tan importante hacer esa pregunta? Porque, por favor, tomen su Biblia. Les voy a explicar la ceremonia que Pablo está diciendo a través de la pregunta. La pregunta es, explica la ilustración del heredero. Entonces, Pablo realmente está explicando toda una ceremonia. Esta ceremonia en Roma se le llamaba toga virilis. Y para los judíos, esta sí la han escuchado ustedes, estoy por seguro, se llamaba el bar mitzvah. ¿De qué trataba esta ceremonia? Era cuando un niño daba el paso para convertirse en un adulto. Durante su niñez, el niño estuvo cuidado por una persona, por un esclavo que llevaba el nombre de ¿quién? ¿Tutor? Tutor, y Pablo lo usó en el capítulo anterior llamándolo ¿cómo? Nodriza. Ayo, que también es nodriza. Entonces les digo esto para que ustedes se vayan recordando de lo que ayer estudiamos. Entonces durante ese tiempo el niño era cuidado por un ayo o por una nodriza. Eso era bastante normal en los griegos, especialmente en los romanos. Por lo tanto, Pablo está escribiendo eso. Talo y estos ayos, esta nodriza, eran esclavos. Eran esclavos, pero eran esclavos de mucha confianza. Por eso dice en el verso 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque este es señor de todo. El que le cuidaba era un esclavo. Pero ¿por qué dice que en nada difiere de un esclavo? Porque aunque era heredero legalmente, no prácticamente. Porque el niño no podía tomar decisiones sobre ninguna de las propiedades de los papás. Mientras que ser un heredero ya práctico o ser un adulto para los griegos le permitía al niño poder tomar decisiones en los terrenos y decir, no, hoy vamos a sembrar maíz o lo otro. Solo era legal. Entonces ahora Pablo nos va a decir cómo es que se convertía en un heredero práctico. Verso 2. Sino que estando bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Por qué quería hacer énfasis en esto? Los romanos creían que era a los 18 años, los judíos a los 18 años, los griegos a los 21 años. Todos tenían diferentes edades para cuando ellos iban a ser adultos. Pero lo importante es que cuando el padre, como dice aquí, había estimado un tiempo que el hijo se había educado lo suficiente para poder ser un heredero práctico, entonces ahí se convertía en un adulto y ahí ahora podía practicar el ejercer dominio sobre las propiedades. Ahora, esta era una ceremonia también un poco triste, porque ahí se evaluaba al niño. Si el niño
salía mal en su evaluación, el padre lo desechaba y decía, vos no podés ejercer ninguna heredad práctica aquí. Has estado bajo tutores todo este tiempo, pero todavía no estás listo. Entonces, según Pablo, ¿quién había sido nuestro tutor? La ley. La ley. Y según lo que aprendimos en Romanos, ¿la ley nos puede salvar? No. La ley lo único que hace es mostrarnos todo lo que no pudimos cumplir. Entonces, si nosotros vamos delante de Dios a decirle, Dios, por favor, adoptanos como hijos, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a volvernos herederos. No, vamos a ser rechazados. ¿Me entienden? Vamos a ser rechazados así como Pablo está diciendo. Porque no cumplimos con las expectativas que el Padre Celestial tiene. Porque no podemos por nuestra propia cuenta. Porque no podemos. Y miren lo que dice el verso 4. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Venir a Jesús y decirle, Jesús, no pude cumplir la ley, fui rechazado. Jesús, creo en ti, creo que tú me vas a aceptar tal y como soy. Y ahí es donde el Padre dice, bueno, por medio de Jesús, ahora serás aceptado, serás redimido de que no pasaste la evaluación, no fuiste lo que yo esperaba, no podrías ser adoptado, no te podría decir hijo, no podrías tener la heredad práctica sobre mis bienes. Te desecho, pero por medio de Jesús, ahora te acepto. Ahora, esto era bastante normal, o sea, esto lo conocían todos, tanto judíos como romanos. Era una ceremonia bastante práctica y bastante común. Entonces, ahora que han entendido esta ceremonia, solo quiero que ustedes me digan esto. En el verso 25 del capítulo 3 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Los cristianos que hemos recibido a Jesús, ¿por qué ya no estamos bajo ayo? Porque ya creemos en Él. O sea, ya fuimos cambiados por Él. Tenés que decirlo con las palabras que lo está diciendo acá. A ver. Porque ya tenemos fe. Sí, pero ¿qué nos hizo esa fe? Por fe nos liberó de la esclavitud del área. Nos hizo hijos. Nos hizo hijos herederos. Nos adoptó como coherederos. Es importante que supiéramos eso. Ahora, apliquemos esto. Mira, a mí se me ocurre quizás hablando de la madurez del cristiano, del recién convertido. Digamos, cuando él se convierte, sí acepta al Señor, pero si no tiene como la guía o no lee la palabra o no busca de Él como para seguir creciendo, pasa que elige otras cosas sobre el Señor. O sea, prefiere su trabajo, prefiere salir con sus amigos que ir a la iglesia. Entonces a mí me parece que se asemeja a eso, pues, a la madurez del cristiano, el recién convertido, que si no se guía de la manera correcta, él puede elegir vivir bajo el mundo, vivir bajo la esclavitud. Pablo también está haciendo una pequeña exhortación. Está diciéndoles, ustedes ya como hijos tienen libertad de poder escoger con madurez o seguir siendo un hijo de esclavitud o un hijo de Dios. Quería contarles la historia de Juan Bunyan, de John Wesley. En la traducción siempre me equivoco. John Wesley fue un predicador increíble. Desde su juventud fue una persona ejemplo. Él diezmaba desde muy joven, él dedicaba su vida a servir a ancianos. Él era una persona excepcional. Una vez fue a Estados Unidos y no quería entrar a un lugar, no quería hacer algo. Pero lo terminó haciendo. Sintió el llamado de entrar y a esa iglesia y hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera.
al regresar de ese viaje misionero, dijo esto: yo que fui a Norteamérica para hacer convertir a otros, nunca me había convertido a Dios en toda mi vida, siendo un cristiano ejemplar. Y después dice: en aquel entonces tenía la fe de un siervo, pero no la de un hijo. No se sentía libre. Porque nunca había experimentado sentirse aceptado por Dios. Nunca había experimentado que es que la gente dejara de hacerle sentir mal o rechazado por sus equivocaciones. Y por eso no podía tener la fe de un hijo. Pero cuando tenemos la fe de un hijo y nos sentimos aceptados y nos sentimos agradecidos con Dios por que nos quiere tal y como somos, usamos esa libertad para escogerle a Él de la misma forma que nos escogió a nosotros. Yo sé que muchos se han sentido incapaces de llenar las expectativas de personas en la sociedad y les han hecho sentir mal. Cristo les adoptó. Por medio de Cristo alcanzamos la adopción para ser llamados hijos. ¿Qué pregunta vamos? ¿Quieres decir algo? Dale. Dale. Que acabas de decir. Creo que ese es uno de los mayores motivos por cual muchas personas no se acercan y llegan a recibir a Cristo. Porque se sienten mal. O sea, ellos dicen: estoy haciendo las cosas mal, mi vida no es una buena vida, y se juzgan solos y no se creen aptos. Como se autocondenan. Y eso es lo que no les permite. Es curioso, porque sentirse mal por lo que uno es el lugar perfecto para aceptar a Cristo. Bueno, con la pregunta 2 es: Abba Padre, aplíquelo. Bueno, ¿qué significa Abba Padre? Yo sé que muchos habrán escuchado que esta frase en hebreo significa papito. Y es una forma en la que los niños suelen decirle a sus papás de cariño. Explícanos ahora por qué ahora nosotros podemos decir Abba Padre. Como acabas de decirlo, el Abba Padre es una expresión de cariño. Ajá. Y esto solo se puede mediante la oración íntima con Dios. Cuando una persona va y habla con su papá, no va a hablar como que esté hablando con un maestro, quizá un maestro que no le agrada a esa persona, sino está hablando con alguien que quiere. O un desconocido, sino que como alguien como cercano. Alguien, y esta oración íntima con Él tiene que ser así, cercana, que salga del corazón. Porque hay muchas personas que no hablan con cariño a Dios porque aún no tienen ese sentimiento hacia Él. Una de las cosas que yo siempre vivo recalcando, y creo que es uno de los errores más recurrentes en los cristianos, es que no oramos con sinceridad. Es que vamos a la oración creyendo que Dios está esperando que seamos perfectos delante de Él. O vamos a la oración como que si estuviéramos recitando frente a un público delante del cual queremos quedar bien. Pero deberíamos ir a la oración diciendo: Abba Padre, hoy forniqué. De hecho, eso lo vimos en el libro de la oración de Chuck Smith, el que leímos en el club de lectura. Decía que el cristiano, eso mismo, va escondiendo lo que hay en su corazón, cuando debemos sacar todo lo que hay en nuestro corazón y ser sincero con el Padre, porque Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de nosotros, quiere escuchar cómo nos sentimos y qué tenemos en nuestro corazón. Ahora, el punto es, si ya fuiste aceptado siendo malo, si ya sos un hijo adoptado y ya le has dicho Abba Padre, ¿por qué venir con vergüenza delante de Él por tus equivocaciones? Si ya sabes que te va a aceptar, Él es tu papito.
Entonces, esa cercanía deberíamos de tener con Dios y realmente hacer uso de ese Abba Padre con sinceridad. La siguiente. Perdón, ahí Sí, dice que sí. quiere que les explique el verso 27. Verso 27. ¿Lo tienen ahí? Sí, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Esta fue una oración o un poema que se le escribió a la esposa estéril de Abraham, que creo que por efectos de nervios del público se me ha olvidado el nombre y lo leí como 10 veces hoy. Sara, que se le escribió a la esposa estéril llamada Sara de Abraham, diciéndole, un día vas a tener un hijo. Así que regocíjate, confía en Dios. Yo creo que a eso vamos, vea. No. Vamos a la pregunta 5. Híjole, no, vámonos a las 7, porque las 7. ya pasaron 20 minutos. Explica la alegoría de la esclava y la libre, que es la Ujú. parte de la pregunta que Sí, vámonos rápido ahí, se la voy a tratar de explicar rápido. Hay 2 hijos, porque también hay 2 mujeres diferentes, pero lo importante es que recordemos lo que significó que Agar tuviera un hijo. ¿Por qué Abraham y Sara, porque también participó en la decisión, por qué Abraham y Sara buscaron tener un hijo con Agar? Porque no confiaban en la promesa que el Señor les había hecho, Entonces, ¿qué estaban haciendo? haciéndolo por su propia cuenta. Dijiste lo correcto, el punto, lo estaban haciendo por su propia cuenta. ¿Y qué significaba Isaac? Ismael significa los que buscan hacer las cosas por su propia cuenta. ¿Y qué significa Isaac? La promesa. El hijo de la promesa. ¿Qué significó el nacimiento de Isaac? Que se cumplió la promesa del Señor ¿Cómo? con el nacimiento de él. Sí, obvio, pero ¿cómo nació? Abraham tenía como 100 años y Sara 90 o más. Creo que algo así. Prácticamente fue un milagro. Por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. Entonces, el punto de esta alegoría es, ¿ustedes quieren seguir viviendo tratando de ser salvos por su propia cuenta? ¿Por medio de la ley? Pablo les dice, no, ustedes son hijos de la promesa. Ustedes han sido salvos por medio de gracia, no por medio de ley. Sigan disfrutando que pueden decir, yo soy hijo de Dios, soy linaje de Abraham, porque milagrosamente fui elegido por Dios, no por mis actos. O sea, da lo que digamos, vivir bajo la promesa es vivir bajo la voluntad de Dios, La gracia de Dios. la gracia de Dios. Sí, obvio, también la voluntad de Dios, pero en este caso, vivir bajo la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué sería vivir bajo la esclavitud? Vivir tratando de hacer obras para ganar salvación o sentirme bien. Le voy a dar un ejemplo, qué bueno que lo dijiste. El ejemplo que está acá es la circuncisión. Lo que los judaizantes querían en los Gálatas era que se circuncidaran. Entonces, los Gálatas venían y se circuncidaban y decían, ya cumplí. Hoy soy un cristiano hecho y derecho, un hijo de Dios. Entonces, no me importa la santidad, no me importa tener limpio mi corazón, porque ya me circuncidé. ¿Cómo se vería eso hoy día? Ser legalistas. Ajá, ¿cómo se debería? Dame un ejemplo. Como juzgar a otros. Ujú. Eso es lo que ellos terminaron haciendo. Ya diezmé, ya ofrendé, ya fui a servir con los niños, ya fui a la iglesia. Como cumplir una cuota. Exacto, ya acabo. O sea, ya cumplí. Ya hice mi obra, ya puse lo que tenía que poner, ya se acabó. Y con estas acciones ellos están buscando una recompensa Y sí, por lo que están haciendo. porque por sus obras quieren alcanzar el favor de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no mejor vivir bajo la promesa? Siendo libres, amando a Cristo
y recibiendo cosas por el milagro y no por mis obras. Especialmente la salvación. Bueno, creo que hemos terminado. Debemos de ver algunas del libro para también alcanzarlas. No hay nada, ¿verdad, Jenny? Bueno, pues vayámonos al libro. ¿Cuál toca del libro? Toca la número 1. Dale, pues, ¿cuál es? Es tarea principal de la iglesia. Ujú. Johnny, Tarea principal de la iglesia. ¿cuál es la tarea principal de la iglesia? Ser luz. Según el libro, la tarea principal de la lebra es ser luz. Poder compartir con aquellos nuestra fe. Ujú. Con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Familia, amigos, compañeros de trabajo. Con todas personas. Noten que los representantes de Dios en este mundo siempre han sido llamados a ser luz. Israel, o el pueblo de Israel, fueron los primeros representantes de Dios en la tierra y ese fue el llamado, ser luz. Ahora, debemos de tener cuidado. El libro no se basa en esto, pero es importante que yo lo diga. ¿Qué tipo de luz le estamos dando a las personas? ¿Es una luz brillante de Cristo? ¿O es una luz chiquitilla ahí que anda con miedo? Que ni se ve. Que ni se ve. Porque por el tiempo no puedo profundizar más en esto, pero piensen a cuántas personas están iluminando. Y si no están dando luz a nadie, ¿será que son parte de la iglesia de Cristo? Yo creo que hay como cosas puntuales, como un ejemplo de qué significaría llevar esa luz, tan práctico como invitar a alguien a un culto de día domingo, o invertir tiempo en que esa persona conozca al Señor. O sea, son pequeñas cosas, pero eso es llevar luz, o sea, eso es iluminar. Porque quizás a veces queremos hacer un montón de cosas, ¿vea? Y decir que estamos sirviendo, que estamos haciendo esto, pero a veces es tan práctico como invertir tiempo en una persona. Amén. Muy buen ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con los que no lo están haciendo? ¿Son parte de la iglesia? Sí son parte de la iglesia, me parece a mí, pero su luz está, o sea, el espíritu no está tan fuerte en ellos que su luz ha bajado. O sea, no pueden alumbrar a los demás. Eso me parece a mí, no sé. ¿Y vos, Jonathan, qué pensás? Yo quizás me escucharé duro, pero creo que no. Porque creo que la luz de un verdadero creyente no es aquella luz que se opaca. Creo que es una luz permanente. Me gusta que hayan dos opiniones diferentes. Yo pienso de que son parte de una religión, son parte de una institución, pero no creo que sean parte de la iglesia de Cristo. Porque si yo soy futbolista, ¿qué tengo que hacer? Jugar fútbol. Y según el libro y la Biblia también, ¿qué hacen los que pertenecen a la iglesia de Cristo? Ser luz. Entonces la verdad que, como lo pone Jonathan y como tú decís, hay que ser radicales entonces. ¿Ser luz o no ser? Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es la siguiente? La pregunta número 2. Importancia del aceite en una lámpara. Dale, Johnny. De la misma manera como acabamos de responder la pregunta número 1, con solo llenándonos del Espíritu, nosotros vamos a poder mantener esa luz encendida y esa lámpara llena de aceite. De hecho, eso decía el libro, que el aceite genera la luz. Y ese aceite, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuánto necesitamos el Espíritu Santo para generar luz? Todo el tiempo. Ese es el punto. Si a nosotros nos cuesta generar luz en nuestra vida, entonces lo que necesitamos es una sobreabundante porción del Espíritu Santo en nuestra vida, que ya nos ha sido entregada, pero como vimos en el capítulo anterior del libro, nosotros vivimos haciendo cosas que contristan al Espíritu Santo y por eso Él no puede vivir adentro de nuestra vida. Y cosas prácticas como para hacer crecer el espíritu, como vos decís,
es leer la Biblia todos los días. El pastor Carlos lo decía hace un par de días, que no era importante cuántos se conectaran, sino que llevaran un estudio sistemático de alabanza, oración y lectura de la palabra, que esos pasos también los hemos visto anteriormente. Entonces, es así como crece el Espíritu, buscándolo todos los días. Amén. La última pregunta, porque se nos fue el tiempo. La última pregunta. No, o sea, la que sigue. La 4. Dice, ¿la iglesia es un organismo sobrenatural? ¿Johnny? Sí, sobrenatural, porque no hay forma en la que un ser humano levante una iglesia. Yo tengo alrededor de 4 años en la iglesia en la que nos congregamos y he conocido pastores que según su testimonio han crecido poco a poco, y eso no ha sido por esfuerzo de ellos, sino por apoyo de Dios. Amén. Y a esto se le puede llamar, como decía el libro, medios espirituales, no por medios terrenales. O sea, buscando el Espíritu Santo para que ese crecimiento se vea en la iglesia. Yo creo que una iglesia que dice, mi estrategia para tener un templo lleno es las luces. O sea, miren, ustedes le ponen luces de colores y o sea, no, la iglesia es sobrenatural. ¿Y a qué me refiero con eso? No podemos explicar su crecimiento. O sea, podemos decir, bueno, enseñamos la Biblia, pero enseñar la Biblia es enseñar algo sobrenatural. O sea, la Biblia en sí misma es sobrenatural. Va más allá de lo que la naturaleza puede decir o explicar. Y el último ejemplo, Icon ha tenido como unos 19 líderes de grupos pequeños que durante todos estos meses han estado predicándole a otros jóvenes, y yo diría que un 40 o 50% de estos jóvenes eran inconversos, 40 o 50, algo así. Entonces, me han comentado que se han mantenido estos jóvenes unos 5 meses semanalmente en la reunión de Zoom. Y yo me pregunto, sí que serán buenos oradores ellos, ¿verdad? El Espíritu. O que quizá es bien chiva la reunión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Sabes qué? Pensaba yo en algo de que, o sea, no es decir que la iglesia es sobrehumana, no es decir que te vas a quedar esperando a que Dios haga por sí. O sea, Él lo hace, Él puede hacerlo, es capaz, pero tenés que trabajar también. Claro. Porque si vos le pedís algo, tenés que poner de tu parte también. Y ya tenemos claro cuál es nuestro trabajo. Enseñar la Biblia. Bueno, en la Gran Comisión le aprendimos: id, discipular, bautizar y enseñar. Ahí está todo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Espero que algunos de ustedes puedan enviarnos un video contestando las preguntas que ustedes deseen para el jueves, y así poder sentir que estamos aquí más conversando y ser más edificante. Pasen buenas noches a todos y nos vemos mañana en el culto de miércoles.